Días. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias primero que nada al Sindeo por invitarme, a Harold, ¿verdad?, a todos los compañeros del sindicato y por supuesto a ustedes por interesarse en estos temas. Vamos a ver, esta presentación normalmente dura mucho más, yo voy a hacer lo más corto posible. Sin embargo, ¿verdad?, si alguno de ustedes en algún momento quisiera consultar algo, tal vez al final, ¿verdad?, con todo gusto para hacer la presentación seguida y de alguna forma avanzar. Pero si tienen alguna consulta, yo con todo gusto al final de la presentación. Vamos a ver, yo siempre empiezo por esta parte, porque a pesar de que nosotros escuchamos mucho de las pensiones y demás, normalmente no las ubicamos en el contexto nacional. El Sistema Nacional de Pensiones se dice que es multipilar, es decir, tiene 4 pilares, ¿verdad? Hay un pilar básico o pilar 1, que es donde encontramos las pensiones, la que nosotros decimos, cuando cumpla tantos años me voy a pensionar. Esa es la pensión básica, es la pensión del IBM o es la pensión de Jupema o es la pensión del Poder Judicial. Hay otros regímenes de este primer pilar como Hacienda, bomberos, expresidentes y demás. Pero básicamente dentro de este pilar está, en el caso del país, digamos, para ubicarlo muy sencillo, el IBM y en el caso del magisterio, Jupema, con 2 regímenes, que esto es importante. Jupema administra el régimen de capitalización colectiva y el régimen transitorio de reparto. Ahorita les explico un poquito más de eso, ¿ok? Hay un segundo pilar que son las pensiones que administran las operadoras de pensión complementario, el ROP o el FCL. Eso se administra a partir de operadoras. En el caso del magisterio tiene una que es Vida Plena, el Nacional tiene otra que es Benevital, Popular Pensiones, el BAC, etc. Eso es un segundo pilar y es un pilar complementario. Hay un tercer pilar que son las pensiones voluntarias, es decir, cualquiera de ustedes que quiera tener una pensión más alta, ¿verdad?, llama a su operadora pensiones o cualquier operadora de esas que les acabo de decir y les dice, vea, yo quiero hacer una pensión complementaria, voy a poner ahí 5,000 pesos por mes o 10,000 o lo que ustedes quieran, y empiezan a construir una pensión voluntaria. Y hay un cuarto pilar o pilar 0, como queramos verlo. Puede ser o pilar 0 o pilar 4, que son el régimen no contributivo. Estas son pensiones que otorga el Estado a través de la Caja Costarricense del Seguro Social para aquellas personas que están en estado de pobreza extrema y son adultos mayores. Esa pensión actualmente anda en unos 82,000 colones. Entonces vamos a ver, recapitulemos. El Sistema Nacional de Pensiones, que es uno solo, es decir, no podemos decir que el sistema de pensiones nuestro es la pensión de la Caja o la pensión de Jupema. No, está conformado por estos 4 pilares. Todos son importantes, ahorita vamos a ir ahondando en eso. Ahora bien, esta parte también es importante. El sistema de pensiones costarricense se dice que es un sistema multipilar. Perdón, además multipilar por lo que les expliqué, pero además está fundamentado en un aporte tripartito. Es decir, aporta el Estado, aporta el patrono y aporta el trabajador. Pero los regímenes, como les dije anteriormente, son diferentes. Una cosa es el IBM, una cosa es el de Jupema y otra cosa es el de Poder Judicial y otra cosa es el de Bomberos y otra cosa es el de Hacienda. Estos regímenes se diferencian no solo por el perfil de beneficios, sino también por los aportes que se hacen. Si ustedes observan, vean que el Estado le aporta, en este caso yo puse los 3 principales, que es el IBM, Jupema, el Poder Judicial, el Estado le aporta un 1,57%. Es decir, ustedes como trabajadores y trabajadoras, el Estado hace un aporte de 1,57%. ¿Por qué? Porque la Constitución Política establece que el Estado tiene que contribuir, pero tiene que contribuir de igual forma para todos. Ahora bien, en el caso del aporte patronal ahí sí hay diferencias, y esto es importante entenderlo para lo que viene después. Mientras que en el IBM el aporte que hace el patrono es de un 5,42, en el caso del magisterio de un 6,75. Es decir,
En la gente que está con Jupema, ¿verdad? Si no todos ustedes, ¿verdad? Algunos estarán con el IBM, supongo, ¿verdad? Pero la mayoría que estén con Jupema, a ustedes se les aporta un 6,75%. Es más de lo que se le aporta en el caso del IBM. Es decir, una persona que trabaje con una institución privada, esa institución o esa empresa le tiene que aportar al trabajador un 5,42%, pero en el caso del magisterio le aporta un 6,75%, es decir, es mayor. Ahora bien, en el caso del Poder Judicial sí hay una diferencia mucho más grande. Es decir, el Poder Judicial le aporta a sus trabajadores, ¿verdad?, un 14,36%. Y en cuanto al aporte del trabajador, aquí vemos también diferencias. Mientras que en el IBM las personas aportan un 4,17%, es decir, si yo estoy con el IBM, yo de mi salario me rebajan 4,17% para mi pensión. En el caso del magisterio es casi el doble, es un 8%. Entonces, si ustedes observan, mientras el patrono le aporta más en el caso de Jupema que al IBM, también el trabajador aporta más. Y lo mismo sucede en el Poder Judicial, ¿verdad? Allá donde el trabajador está aportando un 13%. ¿Esto por qué es importante? Porque de ahí es donde sale la pensión. Financieramente es imposible que la persona con lo que está aportando ella sola, es decir, con ese 4,17 o con ese 8% en el caso de Jupema se pensione. Eso no da, no es posible. Es más, con ese aporte total de los tres, del Estado, del patrono y el trabajador, es imposible pensionarse financieramente. Lo que lo hace posible es que esto se reinvierta, ¿verdad? Y genere intereses sobre intereses, el bendito interés compuesto, hace que el fondo crezca. Ahorita les explico un poquito más esto, pero aquí lo importante es un par de cositas, creo yo. Primero, que sepamos que hay un aporte tripartito, número 1. Número 2, que los aportes son diferentes entre los regímenes. Dependiendo de esos aportes, así serán las condiciones con las cuales se pensione la persona. Y por otro lado, entender cuánto es el total del aporte. Vean ustedes qué interesante. Al IBM le entran 11,16%, mientras que a Jupema le entra un 16,32% y al Poder Judicial un 28,93%. Es importante esto, sí, porque la sostenibilidad del régimen depende de que esto se dé en mayor medida. Hay una media más o menos internacional que dice que para que un régimen sea sostenible debe recibir al menos el 16%. Y si ustedes observan, en el caso del IBM lo que está recibiendo es un 11,16%. En el 2020 se hizo una reforma paramétrica en el IBM donde estos valores empiezan a cambiar. Y el cambio se va a terminar dando en el 2029. Este 11,16 va a terminar siendo un 12,16, falta un 1% ahí. Pero ese 12,16 sigue siendo insuficiente. Esto para mí es muy importante que lo entiendan porque van a venir discusiones y ya se están dando discusiones de esto. Entonces, cuando están hablando, ¿qué dice? Es que va a haber que aumentar, ¿verdad?, el aporte. ¿Qué es lo que están hablando de esto? Quiere decir que a la gente del IBM, ¿verdad?, le van a subir o este aporte patronal o este aporte al trabajador y quién sabe si el aporte del Estado. Pero principalmente van a hablar de estos dos y van a decir, vean, para esto, hacerlo sostenible hay que llegarle al 16% o a un 15, casi 16%. Y para hacer eso, la persona va a tener que aportar más. O sea, el trabajador va a haber disminuido su ingreso porque tiene que aportar más para su pensión. Estas son las discusiones que se están dando hoy en día, por eso hay que entenderlas. Ahora bien, vean el caso de Jupema. Jupema sí recibe un 16,32. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Verdad? Yo les decía hace un ratito que Jupema administra dos regímenes, el capitalización colectiva y el régimen transitorio de reparto. Básicamente esto se los explico muy sencillo. De acuerdo a las reformas que han habido en pensiones,
En el 92 se determinó que el régimen que administraba Jupema en ese momento, que es el transitorio de reparto, ese régimen se cerraba. Es decir, no podía entrar nadie más. El que ya estuvo ahí, y el que ya no iba a entrar. Pero a partir del 15 de julio del 92 en adelante, nace el régimen de capitalización colectiva. Y todas las personas que hayan sido nombradas en educación a partir del 15 de julio del 92 en adelante, pertenecen al régimen de capitalización colectiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el transitorio de reparto tenía mayores ventajas, ¿verdad? O sea, la persona recibía más pensión. Por eso el Estado dijo, lo cierro, y ese es el otro elemento que lo diferencia. Cuando se creó este régimen, el Estado no creó el fondo. O sea, nunca hizo un fondo. Por eso es que el Estado tiene que sacar plata del presupuesto, y por eso es que vive constantemente haciendo proyectos de ley para ver cómo se quita el tiro. En el caso de capitalización colectiva, nosotros sí creamos ese régimen. Jupema lo administra y es actualmente el único régimen del primer pilar de Costa Rica que es actuarialmente equilibrado y sostenible. Y aquí lo vemos. Vean ustedes la división que hacemos a partir del 15 de julio del 92. Del 15 de julio del 92 para atrás, todas las personas pertenecen al transitorio de reparto. Entonces, si usted dice, ¿cuál es mi régimen? Si yo estoy con Jupema, bueno, ubíquese cuando usted fue nombrado. Si fue nombrado antes del 15 de julio del 92, pertenece al transitorio de reparto. Si fue nombrado o nombrada del 15 de julio del 92 en adelante, pertenece a capitalización colectiva. Ahí voy a pasar esto un poquito rápido, pero básicamente, digamos, esa es la principal diferencia. La otra es la que les expliqué, que es muy, pero muy importante. El régimen de Jupema nace en 1958. Y en ese momento hay un acuerdo entre el Estado y los trabajadores de educación. Y dicen, vea, nosotros Estado vamos a aportar un 5% y ustedes aporten un 5%, ¿verdad? Y de eso vamos a crear un fondo para pagarles una pensión. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando me pensione. Pero ubiquémonos en 1958. En 1958, ¿verdad? Voy a suponer que yo tenía, no sé, 20, 30 años, ¿verdad? Y empiezo, ¿verdad?, a cotizar, me rebajan mi 5%, ¿verdad? ¿Cuándo me voy yo a pensionar? Si tenía 30 años y era 1958, más o menos en 1988, unos 30, 33 años después. El Estado lo que dice es, vamos a ver, de este muchacho se pensiona en 30 años, ¿verdad? De ahí en 30 años veo qué hago. Yo voy a estar aquí 4 años nombrado, y digo yo, el presidente, y vendrá otro, y el que siguió lo mismo, la verdad es que eso todavía no se paga, sigue recibiendo el 5% de todos los trabajadores, ¿verdad? Él aporta su 5%, pero no lo pone en ningún lado, se lo echa a la bolsa, y con eso paga todos los gastos del Estado. Pero ¿qué sucede? Pasaron los 30 años, y a los 30 años ya llego y digo, hey, vengo por mi pensión, yo he aportado 30 años acá, ya tengo derecho, ¿verdad? Y el Estado se queda viéndome y me dice, la verdad es que es uno, eso no es tanto, tome, aquí está su pensión. Pero después viene otro, y otro, y otro, y otro, llega un momento que dice el Estado, la puña, ¿de dónde saco para pagar estas pensiones? Entonces empieza a idear cosas para quitarse eso. Y de ahí es donde nacen las contribuciones solidarias y donde nacen los aportes de los pensionados que van entre un 12, o sea, no estoy hablando de un 4,17 ni un 8, estoy hablando de un 12 a un 16% ya pensionados. ¿Por qué? Porque el Estado quiere rebajar lo que le está pagando a la persona. Y aparte de eso, también hace lo que se llama la contribución solidaria, que va entre un 25 y un 75%, dependiendo de la pensión. ¿Por qué? Porque ese transitorio reparto lo paga el Estado. En el caso del régimen de capitalización colectiva, ese lo paga Jupema.
Y ya está completamente definido. Sabemos cuánto tiene que aportar la persona, que es ese 8%. Sabemos cuánto va a recibir, que es al menos, que es un 60% de pensión, ¿verdad? Y sabemos que debe, ¿verdad?, aportar al menos 400 cuotas, ¿verdad? Y puede pensionarse a partir de los 55 años. En el caso del régimen transitorio de reparto, empiezan a salir proyectos de ley, siguen saliendo proyectos de ley, ahí están en la corriente legislativa, para tratar de reducir ese costo. Bueno, eso es lo mismo que ya les he explicado, ¿verdad? Bueno, Jupema, digamos, nosotros, cuando hablamos de capitalización colectiva, ahí lo que queremos, pues siempre, desde todo punto de vista, es buscar el bienestar de las personas, ¿verdad? Siempre es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, esto es importante, ¿verdad? Jupema, de acuerdo a la ley, está gobernado por 7 organizaciones, ¿verdad? Esas 7 organizaciones son el ANDE, el APSE, el SEC, el COLIPRO, que es el Colegio de Licenciados y Profesores, la Asociación de Educadores Pensionados, la AFUP, que es una asociación de funcionarios pensionados universitarios, y las OLIES. Dentro de las OLIES está el SINDEO. Hay 6 organizaciones donde están de la Universidad Nacional, del Tecnológico, de la UNED, de la UTN y de la UCR. Esas 6 organizaciones conforman las organizaciones laborales independientes de estudios superiores. ¿Dónde está el SINDEO? Las OLIES en total tienen un representante en junta directiva. Ese representante de junta directiva lo escogen estas 6 organizaciones, en cuenta el SINDEO. Entonces, en la junta directiva de Jupema hay un representante que defiende los intereses de estas organizaciones dentro de las cuales están ustedes. Entonces, esto hay que entenderlo. Ustedes tienen un representante en junta directiva de Jupema. Esto es un poco lo que les decía. Vamos a ver, ¿cuál es el tema ahorita? ¿Por qué les hablo yo tanto del sistema y por qué les hablo del IBM? Porque eso es parte de las garantías y las grandes batallas que hemos tenido en la parte social. Es decir, lograr que tengamos un sistema de pensiones, lograr tener una pensión, eso es una lucha que dieron muchísima gente y que seguimos dando muchos otros. Entonces eso hay que defenderlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el tema con los regímenes de pensión? El tema con los regímenes de pensión, por eso es que quiero hablarles de esto, es que hoy en día, ¿verdad? Y desde los años 90 y todavía hoy en día, hay una corriente que empuja a decir, vea, los regímenes de reparto como el IBM, como Jupema, como Poder Judicial, esos regímenes no deberían existir, ¿verdad? Y entonces ustedes ven en los periódicos y ven en los medios donde nos dicen, vean, es que el tema es que hoy en día la gente está viviendo más. ¿Y qué significa que está viviendo más? Que hay que pagarle pensión más tiempo. Mientras hace unos 50 años la esperanza de vida era de 57 años, hoy en día es de 82. Hay 30 años casi de más que hay que seguirle pagando pensión a la persona. Y eso desfinancia los regímenes. Entonces, una de las críticas que tienen estos regímenes es que las personas están durando más, hay una mayor longevidad, ¿verdad? Entonces, pues para los regímenes de pensión no es bueno porque la gente no se quiere morir, ¿verdad? Entonces, de ahí hay que seguirles pagando. La otra crítica que hay es que dicen, no, es que ya no quieren tener hijos. Y estos sistemas de reparto es muy sencillo, digamos, entender en general. El que está trabajando hoy, todos los que están trabajando hoy, están pagando la pensión de las personas que están pensionadas. Sus pensiones y las mías las van a pagar los trabajadores del futuro. Pero ¿qué pasa si no están naciendo niños? Que son muy pocos los que van a pagar su pensión. En los años 50, más o menos, habían unas 10 personas trabajando por cada pensionado. Hoy en día
hay 5 personas trabajando por pensionado y en el 2050 habrán 3 personas y en el 2080 habrá 1.6 personas trabajando mientras las otras están pensionadas. Estas dos críticas, la gente está orando mucho y no están naciendo niños, son las que esta gente de esta corriente dice, esos regímenes de pensión como el IBM, como UPEMA hay que cerrarlos, porque no van a ser sostenibles. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que en el caso de Costa Rica hay un régimen que sí ha demostrado que sí se puede y ese es UPEMA. UPEMA tiene una razón actuarial o de solvencia de 1.02, dice por ciento, pero es veces. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que después de un estudio actuarial con muchos supuestos y muchas cosas, o sea, eso es muy complejo, ¿verdad? Son estudios matemáticos, modelos matemáticos, financieros, estadísticos, económicos, se determina si un régimen puede o no puede soportar las pensiones actuales y futuras. En el caso de UPEMA, hacemos un estudio actuarial por los próximos 100 años. Eso se hizo en el 22, lo hacemos cada 3 años. Se hace un estudio por los próximos 100 años y dice UPEMA, el estudio externo, dice, UPEMA está en capacidad de pagar las pensiones actuales y futuras por los próximos 100 años sin problema, porque está equilibrado con una razón de 1.02. Es decir, las pensiones actuales y futuras son cubiertas con los ingresos actuales y futuros, en resumen. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sector de educación tiene garantizada su pensión. No solo la tiene garantizada, hay gente que no ha nacido, que va a trabajar en educación, ¿verdad? Porque es por 100 años, que ya tiene su pensión. Eso es lo que todo el país debería tener. Todos los costarricenses deberíamos tener esto que tiene UPEMA. Entonces, esa tesis de que los regímenes de pensión del primer pilar no son sostenibles, se les cae con UPEMA. Entonces, cuando han llegado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa buscando estas cosas, de ahí chocan cuando le consultan a UPEMA porque UPEMA le dice, no estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Lo que nosotros sí hemos dicho abiertamente es que está haciendo UPEMA que no están haciendo el resto. Ahí es donde deberíamos centrarnos, ¿verdad? Pero bueno, en resumen, para tranquilidad de toda la gente que está con UPEMA, es que tienen la pensión asegurada por los próximos 100 años. Bueno, eso es lo que les decía hace un ratito, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Bueno, hay un envejecimiento poblacional, eso implica que va a haber una reducción de estudiantes, ¿verdad? Porque no hay más nacimientos. El aumento en la esperanza de vida presiona los regímenes de pensión, ¿verdad? Y, por supuesto, hay factores macroeconómicos. Les voy a aterrizar un poquito esto porque para mí es importante. Los sistemas de pensión, ya les dije, Costa Rica multipilar, 4 pilares, ¿verdad? Recordamos, pilar 1, pensión básica, o IBM, UPEMA, pilar 2, el ROP, pilar 3, regímenes voluntarios, pilar 4, el régimen no contributivo. Ese es el sistema TICO. ¿Qué busca cualquier sistema de pensiones? Busca, número 1, cobertura, que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué tiene Costa Rica? El IBM cubre a todos los costarricenses que trabajan. UPEMA a toda la gente de educación que trabaja. El ROP a todos los trabajadores, porque de ahí sale un 425 que conforma el ROP. El régimen no contributivo, ese trata de cubrir a aquellos que no contribuyeron, pero están en estado de pobreza y les da 82,000 pesos para que subsistan. Pero hay un montón de gente que no está en ninguno de esos, que es la gente que está en la informalidad, ¿verdad? Gente que ahí dice, no, y yo la estoy ahí pulseando, ¿verdad? Estoy trabajando, agricultores, comerciantes, ¿verdad? Entonces aquí la cobertura en Costa Rica no es del 100%, es más o menos de un 65%. Es decir, hay un 35% de trabajadores y trabajadoras que no tendrán pensión. Por eso es tan importante idear la forma de cómo se le cubre. ¿Cuál ha sido la forma en que Costa Rica trata de resolver eso? Con el régimen no contributivo. Y entonces dice, bueno, al menos las personas adultas mayores que estén en estado de pobreza les vamos a dar algo. Y de ahí sale un proyecto de ley que anda actualmente en boga que se llama Pensión Básica Universal. Que tal y como está concebido ese proyecto de don Rodrigo Arias es
nefasto, terriblemente malo, ¿verdad? Porque el fondo es bueno, pero bueno, a nosotros nos venden cosas siempre, ¿verdad? Con otras cosas ocultas. El concepto de pensión básica universal es maravilloso. O sea, imaginemos que todos los costarricenses podamos tener una pensión básica, es decir, que nos digan, de ahí, no sé, les vamos a dar 100,000, 120,000 pesos a todos los costarricenses. ¿Okay? Y el resto se cubre con los otros regímenes. Eso es maravilloso. El problema es de dónde se financia. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Hay países en Latinoamérica, como Chile en primer lugar, Colombia, Brasil, todos los países excepto Uruguay y Costa Rica, que apostaron por eliminar los regímenes básicos. Por esas concepciones. Mire, es que la gente va a durar más, ya no hay nacimientos, pero ahí hay un elemento que es importantísimo, que a veces se nos olvida. Y es que estos regímenes en su mayoría están respaldados por el Estado. Y el Estado lo que trata es de quitarse el tiro y dice, por eso es que salen todos estos proyectos de ley, dice, no, vamos a ver, si se eliminara este primer pilar, yo me ahorro ese 1.57 sobre todos los trabajadores. Además, me quito la responsabilidad de que esos regímenes, si no son sostenibles, tengo yo que pagarlos. Entonces, esa corriente que se dio en Latinoamérica, muchos países la adoptaron. En primer lugar, Chile. Quienes se recuerdan de Chile en los años 90 era como la panacea económica, ¿verdad? Todo el mundo decía estudiar economía a Chile, ¿verdad? Bueno, Chile elimina ese sistema de reparto que tienen las pensiones. 10 años después hay 5 millones de chilenos pobres, pero pobres. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo, ¿verdad? Llegaron a la edad de retiro y no tuvieron una pensión. ¿Qué hizo Chile en ese momento? Chile apostó a la capitalización individual, para que lo entendamos aquí, el ROP. El ROP es un sistema complementario, pero es de capitalización individual. Estos otros regímenes del IBM, de Jupema, son capitalización colectiva, es decir, entre todos aportamos, ¿verdad? Ese aporte que hacemos todos los trabajadores, más ese aporte del Estado, más ese aporte del patrono, se junta en una buchaca y se invierte. La capitalización individual no. La capitalización individual yo pongo y me ponen la parte del ROP. Dentro de esa parte del ROP, que es un 425, va mi parte y eso es mío, nada más mío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras en Jupema o el IBM, si usted por alguna razón queda inválido o inválida, el sistema le da una pensión por invalidez. Financieramente no tiene ningún sentido porque algún financista dirá, sí, pero vamos a ver, ya no va a aportar más, ya no va a trabajar. ¿Cómo le voy yo a seguir pagando si no está aportando? Bueno, ahí es donde nace lo más importante que tienen estos regímenes, que es la solidaridad. Esa solidaridad se dice que son dos. Una solidaridad intergeneracional. ¿Qué significa esto? Yo estoy trabajando para pagarle la pensión al que está pensionado. Y así las generaciones, ¿verdad? Siguen y siguen, unos trabajando, aportando para que el pensionado reciba su pensión. Y la otra solidaridad es esta. ¿Qué pasa si yo me muero? Si yo tengo un cónyuge que es dependiente y tengo hijos que son dependientes. Y si yo me muero, el sistema dice, bueno, si usted se muere, ¿verdad? Le vamos a dar una pensión por sucesión al cónyuge o a la cónyuge, o a los huérfanos, ¿verdad? Estos dos elementos son muy importantes en nuestro sistema, porque aquí ya no estamos hablando de si financieramente eso no es sostenible, aquí estamos hablando de si es necesario o no tenderle un brazo a las personas. Entonces, por esto decimos que es un sistema solidario. Ahora bien, lo que les decía es que otros países de la región han hecho lo mismo. Han quitado esos sistemas de reparto, ¿verdad? Porque le han creído a la gente que dice, no, mira, eso no es sostenible, vea que van a durar más personas, vea que ya... ¿Por qué? Porque el Estado se ha ahorrado la plata. Bueno, Chile tiene más de 15 años de estar volviendo a lo que quitaron.
y no lo han logrado, porque se dieron cuenta que fue un error. Igual lo está haciendo México, igual lo está haciendo Colombia, igual lo están haciendo muchos países. Los únicos dos países que no han hecho eso es Costa Rica y Uruguay. Y hoy en día, si bien es cierto, tenemos problemas, por ejemplo, con el IBM, que no es sostenible, ¿verdad? Hay que ver cómo lo resolvemos. Lo cierto del caso es que sí seguimos teniendo la esperanza de resolverlo. ¿Qué hay que hacer para resolverlo? Pues hay muchas digamos, cosas que uno podría hacer, ¿verdad? Y que hemos propuesto también. Aquí, digamos, yo siempre me refiero mucho al tema del IBM porque no podemos separarlo. Es decir, nosotros no podemos pensar que porque toda la gente de Jupema está bien, porque tiene su pensión, ya todo está pura vida, como decimos acá. No puede ser, porque hay un montón de costarricenses que no están teniendo pensión, que están entredicho su pensión. Y hay personas actualmente que pueden trabajar acá, que son compañeros de ustedes, que están con el IBM, ¿verdad? Que están viendo en peligro su pensión. Porque lo que están diciendo del IBM es que el IBM en el 2045 ya empieza con problemas. Y en el 2050, en sana teoría, no tendría reserva, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Esto lo pongo así. Mientras el IBM anda más o menos por 1.700.000 trabajadores, Jupema anda por 160.000, es un 10%. Pero Jupema tiene un fondo de 5.5 billones de colones. Ahí está el fondo. No es ficticio, existe. Y ese fondo son más o menos unos 11.000 millones de dólares. El IBM, en cambio, a pesar de tener muchísima más gente afiliada, es de la mitad del fondo de Jupema. Entonces hay que resolver el tema ese. Bueno, a mí me dieron un tiempo aquí, hay algunas otras cosas que les quería hablar, como los proyectos de ley que les están atentando contra que es importante conocerlos muy rápidamente. Hay un proyecto ahí, 22753, que habla de pensiones de lujo. Vamos a ver, este concepto es acuñado ideológicamente, es decir, tratan de ponernos a pelear a todos contra todos. Nosotros lo que hemos dicho en Jupema es que yo no estoy para hacer juicios de valor, yo estoy para acatar la ley. Si la ley le da un derecho a una persona y ese derecho dice que la pensión es alta, pues es alta. Es decir, eso es lo que dice la ley. Así lo establecieron en su momento. Han habido reformas que han venido cambiando eso. Hay otro proyecto ahí, el 23625, que es esa pensión básica universal de don Rodrigo Arias. El concepto muy lindo, yo estoy de acuerdo muy bien con el concepto, pero me parece que lo que apunta el proyecto es terrible. Dice que se va a financiar con ese aporte del Estado, es decir, quieren quitarse el aporte del Estado, ya nos desfinancia a nosotros, nos mete ya no en equilibrio, sino que nos mete en déficit, a todo el mundo, inclusive al IBM, y después con la administración que tiene el Estado, irán a dar esa pensión básica universal. Es bien difícil, ¿verdad?, de creer eso. Hay otro proyecto, este es importantísimo, este 24786. Este proyecto es el que actualmente tiene el Estado, así como con una estrellita. Y ese proyecto lo que dice, en resumidas cuentas, es: ninguna persona debería tener una pensión más alta que la pensión más alta que da la caja. Es decir, separa ya el régimen de Jupema y las leyes y dice, el que tenga más del monto máximo que tiene la caja, ese hay que bajarlo a ese monto de la caja. ¿Cuánto es eso? 1.765.000 pesos. Cualquier pensión arriba de eso, dice ese proyecto, se le quita la plata. Hay que darle ese como máximo. Por supuesto, ahí está transgrediendo todos los derechos adquiridos de las personas y todo ese tipo de cosas que hay. Es un proyecto que, como lo digo, lo está convocando la Asamblea Legislativa en este momento y hay que ponerle atención. Termino nada más diciendo esto para no robarles más tiempo. Jupema, como ustedes vieron, está gobernado principalmente por sindicatos. Es decir, nosotros discutimos constantemente el día a día del trabajador y trabajadora costarricense. Tenemos dentro de nuestros ideales, por supuesto, hacer que Jupema crezca y crezca, que se fortalezca. Lo hemos hecho, gracias a Dios, es el único régimen del primer pilar a nivel regional que es sostenible, no en Costa Rica, a nivel regional. Hemos logrado muchas cosas, hoy en día es una institución que es galardonada a nivel internacional por lo que hacemos.
nos hemos metido en un tema de procesos, de digitalización, etc. O sea, estamos bien, honestamente estamos bien, pero creemos que no basta con eso. El sistema de pensiones hay que fortalecerlo, hay que fortalecer el segundo pilar, que es esas pensiones complementarias, hay que resolver el tema del IBM, ¿verdad? Hay que resolverlo sí o sí. Hemos hecho algunas propuestas, ¿verdad? Dentro de las propuestas que hemos dicho, hay algunas que suenan interesantes. Hay una, por ejemplo, hay unas que parece que no tienen mucha incidencia, pero sí la tienen. El IBM, yo no sé si ustedes lo saben, el IBM o la caja tiene una junta directiva. Esa junta directiva resuelve problemas de salud y problemas de pensiones. Normalmente se reúnen poquísimas veces al año para ver temas de pensión, porque la salud es como que lo que nos, ¿verdad? A todo el país es lo que más nos interesa. Pero deja las pensiones de lado, y eso es un error. Nosotros hemos propuesto que esa junta directiva se debe dividir en dos, una para salud y otra para pensiones, para que se dedique constantemente a ver temas de pensión y a resolver temas de pensión. Lo otro que hemos dicho es que hay un tema interesante, vean, yo les hablé del régimen transitorio de reparto. Así como el régimen transitorio de reparto, el de Hacienda, el del premio Magón, ¿verdad? Hay varios regímenes que están a cargo de Hacienda, es decir, Hacienda ha venido pagando todo el tiempo, ¿verdad? Más o menos se está pagando como unos 800 mil millones al año, lo mete en el presupuesto, pero esos regímenes ya están cerrados, con el tiempo empiezan a bajar, ya nadie entra. Entonces, a partir del próximo año, que es el pico más alto de desembolsos, va a empezar a disminuir, ¿verdad? Hasta el 2100 que se acaban. Bueno, la propuesta es, asuma usted Estado que sigue pagando eso y déle esa plata, lo que vaya sobrando, cada año que vaya sobrando se lo pasa al IBM y empieza a pagar la bendita deuda de 700 mil millones de pesos que le debe y que no quiere pagar, ¿verdad? Y de esa forma tratar de hacer equilibrado y sostenible el régimen. Yo, por lo demás, muchísimas gracias por la atención, quedo atento, si alguno tiene alguna consulta ahí rápida, me imagino que Harold me da 3 minutos para contestar y si no en otra ocasión, pues yo con todo gusto les amplío cualquier temita que tengan. Como que cuesta agarrar los temas, aprovechen Sí, buenos días. Nada más quisiera saber si le puede ver en un momento a expediente 24.353. Baje. Ahí abajo. Vamos a ver dónde lo veo. Ah, perdón. Sí. Sí, este es importante. Muchas gracias ahí por tocarlo. Insisto, o sea, hay más de la presentación, pero este es un proyecto que nosotros hemos impulsado. Porque sucede que, vamos a ver, cuando uno habla de pensiones o de salarios, ¿verdad? Uno espera que cada año haya un aumento. Ahora, ¿en base a qué se hace ese aumento? A la inflación, ¿verdad? Pero sucede que, ustedes recordarán la huelga que se hizo en el 2018, ¿verdad? Con el tema de las finanzas, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Les hago un recuento. ¿Qué fue lo que dijo el Estado para justificar? Hay que impulsar esta ley. El Estado dijo, no hay plata. Ellos hablan de default financiero. ¿Qué significa default financiero? Se me acabó la plata, no voy a poder pagar. Y entonces ya todo el mundo se asusta, porque si no va a poder pagar, estamos hablando de salarios, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de la plata que le debe a quien ha metido plata en Hacienda. Y adivinen de esos 11 mil millones de dólares que tiene Jupema, ¿en dónde está el 80%? En Hacienda. ¿Por qué? Porque en este país no hay dónde invertir la plata. Y el que siempre ocupa plata, ¿quién es? El Estado. Y el Estado dice, démela, yo le pago un interés. Pero nos dicen en el 17, empiezan a decirnos, vamos a caer en default financiero, y ahí se prenden las luces. O sea, no me va a pagar mi plata. Con eso están justificadas las pensiones, ¿verdad? Bueno, se viene esa que se hace una huelga, ¿verdad? Porque claramente esa ley son impuestos. Y meten ahí la bendita regla fiscal. ¿Qué es lo que dice la regla fiscal? La regla fiscal dice, vean, si la relación deuda-PIB es igual o mayor al 60%, no se incrementa el gasto. Solo se incrementa el gasto proporcionalmente cuando baje esa relación.
Esa relación deuda-PIB es las deudas que tiene el Estado donde se contabiliza la plata que Jupema ha metido ahí, ¿verdad? Versus el Producto Interno Bruto. Y sucede que para esa época ya estaba por encima del 60%. Entonces, ¿por qué no han habido aumentos? No han habido aumentos porque el Estado dice, me acojo a la regla fiscal. Como estoy por encima del 60% de la relación deuda-PIB, no incremento salarios ni incremento pensiones. Pero hay un tema aquí con las pensiones. Las pensiones del régimen transitorio de reparto está contenida en 3 leyes. La 2248, que es de 1958, la 7268, que más o menos es del 92, y la 7531, que es, bueno, de ahí en adelante, 92-95 en adelante. Estas 3 leyes son las que dicen cómo se incrementan las pensiones. Y sucede que las 2 primeras, 2248 y 7268, dicen se incrementa la pensión siempre y cuando haya un decreto ejecutivo y haya un incremento en los salarios públicos. Y como la regla fiscal no ha permitido hacer eso, entonces no hay incremento. La 7531 dice diferente. La 7531 dice, si el INEC declara un incremento de precios al consumidor, o sea, inflación, igual será el incremento en las pensiones. Entonces, ¿qué dice esta ley? Este proyecto de ley. Este proyecto de ley dice, ¿por qué la 2248 y la 7268 se tienen que esperar? ¿Por qué no se equipara a la 7531? Si hay inflación, la gente está perdiendo plata, ¿verdad? Eso es lo que dice ese proyecto. ¿Cómo está ese proyecto? Ese proyecto ya pasó por la Comisión de Jurídicos, ya la comisión la aprobó. ¿Qué es lo que falta? Que la convoque la Asamblea, porque tienen que aprobarlo todos los diputados. Y aquí hay un detalle, para los que no saben mucho de esto. En la Asamblea Legislativa hay 2 clases de sesión, ordinaria y extraordinaria. En las ordinarias son los diputados los que convocan proyectos. ¿Cómo los convocan? Se reúnen todos los jefes de fracción y entonces yo, digamos, si soy jefe de fracción del partido Jupema, yo le digo, mira, aquí tengo un proyecto que me interesa mucho que lo convoquen, ¿verdad? Y entonces me pongo de acuerdo con todos los jefes de fracción y me dice, ok, metamos ese proyecto. Y así todos. Es la única forma de que el proyecto llegue a discutirse. Antes tiene que haber pasado por comisión, ¿ok? Este proyecto ya pasó por comisión, ya está listo para eso. En la otra clase de sesiones, que es la extraordinaria, solo el gobierno convoca proyectos. Es decir, no pueden convocar los diputados. El gobierno dice, convoco este y este y este proyecto. En este momento estamos en extraordinarias. Y el gobierno ha dicho que convoco este proyecto, que ahorita está con lo de los viajes esos baratos, ¿verdad? Con el resello. Este proyecto, a pesar de que está ahí esperando, puede ser que nunca lo convoquen. A pesar de que ya la comisión dijo, estamos de acuerdo. Entonces, ahí es donde viene el tema de ir a luchar porque convoquen estos proyectos. ¿Dónde se hace eso? En la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo se hace? Cuando empiecen las ordinarias. Hay que ir a hacer una marcha a la Asamblea y decirles, vea, convoquen este proyecto hasta que lo convoquen. Porque si no lo convocan, por más cosas buenas que tenga, nunca va a llegar a ser ley.